Muchas gracias por este tiempo y gracias a todos nuestros amigos y socios de la Cámara Británica que han tenido el bien de darse un tiempo como para poder juntarnos y revisar ciertos temas relacionados con el acontecer local que es de dominio de todos nosotros, por el cual lastimosamente estamos pasando. Y todavía vendrán y veremos ver lastimosamente, repito, los efectos en el mediano y en el largo plazo. Bueno, nosotros como UHY, como una firma de consultores, una firma de asesores, hemos considerado una responsabilidad propia nuestra el poder compartir con ustedes, compartir con la sociedad en general, cierto tipo de conceptos y consideraciones que hemos estado escuchando durante todo este tiempo, a partir del 15, a partir del 10 de marzo, en el cual inició todo este mal sueño, todo este mal momento. Quiero comenzar con eso. Hemos escuchado en el camino durante todo este tiempo algunos comentarios oficiales, otros no oficiales, pero quién sabe válidos también de ciertos analistas económicos, de ciertos ministros, de diferentes lugares, insisto, oficiales y no oficiales, cosas como que va a existir, ya lo vamos a ir tratando en más detalle más adelante, que existen y existirán cierto tipo de diferimientos de pagos, de impuestos de los meses de marzo, abril, mayo, diferimiento de pagos de obligaciones con banca pública, que los créditos hipotecarios, cosa que ya se ha concretado, se ampliarán hasta 30 años plazo con 18 meses de gracia. Cuotas de préstamos quirografarios igualmente de banca pública se diferirán en el tiempo del crédito, siempre y cuando este sea superior a un año, y si es menor se aumentarán 3 cuotas adicionales posterior al vencimiento. Hemos encontrado y hemos escuchado temas interesantes de banca privada y ahora una resolución de Junta Monetaria en la cual combina a todos sus controlados a diferir y aumentar sus obligaciones, a reprogramarlas por default, cada una de estas obligaciones reestructurándolas en periodos adicionales de gracia de 3 meses, luego del estado financiero de marzo o el corte a marzo, hasta posterior a esto en 90 días, que también ya lo vamos a ver más adelante. Hemos escuchado temas también válidos referentes a opiniones de la banca privada, en la cual manifiesta que no va a realizar una repartición de sus dividendos, lo cual, insisto, son buenas noticias, ya que este dinero será colocado en el sistema financiero, en la sociedad civil, para que pueda hacer rotar la economía y principalmente pueda reestructurar y pueda agilitar la economía de cada una de las industrias y a título personal. También originalmente hablamos, cosa que ya fue concreta en una resolución de este día viernes por parte del gobierno, que se realizará cierto tipo de segmentación de sectores que, a decir del gobierno, se encuentran mayormente afectados. Comparto o no este concepto, pero de todas maneras ya ha definido cierto tipo de sectores más afectados. Y hago este antecedente porque, a diferencia de lo que sucedió con el desastre natural, que estuvo principalmente concentrado entre Manabí y Esmeraldas, en este caso no existe una área propiamente de concentración del daño. Esta área de concentración no solamente es el Ecuador, como ustedes saben, sino es Latinoamérica, es la América, y somos el mundo los afectados. Entonces, poco más, poco bien se puede hablar de cierto tipo de segmentación. Pero bueno, esto es lo que el gobierno ha considerado. También el gobierno en sus inicios, en el inicio de esta crisis sanitaria, indicó que no suspenderá servicios públicos administrados directamente por ellos, como son luz, agua, teléfono. Y también ha pedido que no sean suspendidos los servicios públicos administrados por terceros, como son telefonía celular, internet y datos, para evitar, y me parece lógico, para evitar incomunicar a todos los ciudadanos. Habrá que revisar de inicio en cuánto fue cumplida esta disposición, pero hoy por hoy podemos ver que en su mayor parte esta disposición está cumplida tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista de los que están administrados por terceros. Bueno, quiero comenzar esta charla, no sé si llamarla charla, compartir cierto tipo de información,
Partiendo del concepto de diferimiento, quiero separar este concepto de diferimiento entre lo que es diferimiento de pago y lo que es diferimiento de presentación. El diferimiento del pago, quiero ser muy directo, hace referencia a lo que nos puede afectar en el tema de flujo de caja o nos puede beneficiar. Y el tema de presentación, sin dejar de ser algo importante, es definitivamente un tema que, considerando el teletrabajo y considerando la falta de posibilidad de movilidad hacia nuestros lugares originales de actividad, también debe ser considerado. Sin embargo, poniendo en un balance cuál de estos es un tema mucho más considerable, definitivamente nos orientaríamos hacia el tema del pago. Y hasta los webinars, hasta las charlas que dimos la semana anterior, esta charla ya se encuentra actualizada, como les comentaba hace un momento, por la última resolución que fue emitida por la autoridad tributaria, por la autoridad del gobierno, directamente por el presidente de la República, por el decreto ejecutivo 1021 del 27 de marzo del 2020, en el cual ya precisa conceptos de pago e inclusive amplía cierto tipo de conceptos de presentación. Yo antes de analizar más en detalle el concepto del diferimiento de pago, quiero poner sobre la mesa dos antecedentes. Dos antecedentes próximos, pero dos antecedentes válidos en relación al concepto de diferir o no diferir pagos. Quiero comentar también anteriormente que nuestra obligación como asesores es dar nuestra perspectiva basados o a la luz de lo que efectivamente ha emanado el gobierno en la parte, en este caso, tributaria y societaria. Nosotros no venimos a divagar ni a comentar algo que hemos visto en el internet o algo que posiblemente se esté escuchando. Queremos basar y hemos desarrollado nuestra perspectiva y nuestro criterio está basado sustancialmente en las instrucciones válidas de aplicación obligatoria por parte de los ciudadanos, de la sociedad y la colectividad en general, hacia lo que requieren en este caso organismos de control como son Servicios de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, SENAE y otros más que los vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el antecedente que yo les proponía en relación al tema de diferimientos de pago? Como ustedes saben, el presupuesto del año 2020 fue preparado, obviamente antes de esta crisis que nadie la veía venir, fue preparado bajo un precepto de barril de petróleo WTI de $51.30 por cada barril. Con este barril de petróleo y en ese momento antes de la crisis, insisto, el presupuesto que teníamos, el déficit en el presupuesto era de aproximadamente 3.500 millones de dólares. El día de hoy, el día de mañana, o el presupuesto, la proyección de ese barril de petróleo, para el día de mañana está por menos de la mitad de lo presupuestado. Va a cerrar en $21.03 en comparación a 51.30 que fue considerado para nuestro presupuesto. Es decir, inicialmente ese primer déficit presupuestario, por un concepto matemático, como ustedes entenderán, se ha incrementado. Otro de los antecedentes a poner sobre la mesa antes de hablar del diferimiento del pago. Hablamos de los bonos 2020, bonos que fueron emitidos en el año 2015 por el gobierno anterior, que a propósito, nada de esta charla tiene ningún tinte, ni un trasfondo político, ni mucho menos es netamente económico, pero la realidad de estos bonos es que para bien o para mal, fueron parte de la deuda externa generada en el año 2015, denominada bonos de vencimiento año 2020. Estos bonos que vencieron, como les comento, el 23 de marzo, procuraban, o el compromiso original fue de pago de 540 millones de dólares. El Ecuador, en el derecho que le asiste, decidió diferir el pago para no entrar en un default, difirió el pago de aproximadamente 200 millones de intereses y realizó un desembolso a organismos multilaterales por aproximadamente 340 millones de dólares. ¿Cuál fue la reflexión del gobierno ante esto? El gobierno dijo, pagamos para que nos paguen, pagamos para que nos presten, pagamos para no cerrar las puertas a los organismos y banca internacional para recibir aproximadamente 2.000 millones de dólares.
2.000 millones de dólares que si ustedes pudieron revisar el diario El Comercio el día de ayer, el presidente inclusive manifiesta que no serán 2.000 millones, que podrán llegar a ser hasta 2.500 millones de dólares. Que yo entendería que 500 millones de dólares más, no como existe el trasfondo de 2.500 millones adicionales. ¿De dónde vendrán estos 2.000 millones? 500 millones del Fondo Monetario Internacional, 500 millones del Banco Mundial y 1.000 millones de organismos adicionales bilaterales que hasta donde entendemos son parte de la deuda que podremos incrementar con los gobiernos chinos, a tasas muy diferentes a las que anteriormente veníamos manejando. Bajo este concepto, entrando nuevamente en el tema de diferimiento de pago, vamos a entrar en dos subdivisiones, en pagos mensuales y en pagos anuales. ¿Qué tenemos a la fecha con pagos anuales? Hemos intentado incluir aquí cuáles son los principales impuestos que administramos como contribuyentes normales. ¿Qué me refiero con esto? Aquí no está, por ejemplo, el ICE, que es el impuesto a consumos especiales, que no necesariamente afecta en la normalidad a todos los contribuyentes. Hablamos primeramente de la declaración y pago del impuesto al valor agregado IVA. Por favor, no quiero confundir esto y he incluido un segundo concepto dentro de este pago, porque, insisto, el decreto 1021 vino a normar el pago de los impuestos de marzo, abril y mayo. Esto voy a entrar más adelante. Quiero primero hablar de la normalidad. En el tema del IVA, los impuestos de febrero, que se pagaron en el mes de marzo, y los impuestos de junio, que serán pagados en el mes de julio, se mantienen según la fecha que corresponda de acuerdo al 9º dígito del RUC. Más adelante vamos a ver qué pasan con los impuestos de marzo, de abril y de mayo. Voy a profundizar en este concepto, pero quiero que entiendan que los impuestos de marzo, abril y mayo corresponden a los impuestos que fueron generados en el mes de marzo y que se pagan en abril. Los impuestos generados en el mes de abril y que se pagan en el mes de mayo. Los impuestos de mayo que se pagan en el mes de junio. Que de inicio, como antecedente, y ustedes y nosotros somos parte de esta sociedad, sabemos que por inicio ya este IVA, estas retenciones de impuesto a la renta en la fuente o retenciones en la fuente que se liquidan al final del año con impuesto a la renta, ya van a ser catalogadas o van a ser percibidas por parte del gobierno nacional con un valor inferior. ¿Por qué? Porque la economía ha tenido una para de aproximadamente 3 meses, de 3 semanas, y aún no sabemos la fecha en cual se dará liberada este internamiento por parte de la crisis sanitaria que estamos viviendo y todos los negocios se encuentran trabajando a menos del 80% de su capacidad. El otro impuesto a revisar es el impuesto de las retenciones en la fuente, que les insisto, como todos sabemos, es un anticipo que pagamos para ser liquidado al final del año. Este impuesto no ha tenido ningún movimiento, al igual que el tema del IVA de febrero y de junio. Se pagará igualmente de acuerdo al 9º dígito del RUC. Y con la consideración que desde el mes de abril se incrementa un 0.75 adicional de retención en la fuente a las retenciones que se aplicaban el 1 y el 2%. Es decir, desde el 1 de abril, lo que antes nos retenían 1 o nosotros reteníamos como agentes de retención 1 o 2, ahora debemos retener 1.75 y 2.75 para enviar a pagar al fisco. La declaración de formulario del impuesto a la salida de divisas se mantiene tal cual. Se realizará de acuerdo al 9º dígito del RUC igualmente. Como podemos ver de inicio, estos impuestos, excepto en los meses de marzo y abril, que ya lo vamos a revisar más adelante, insisto, se mantienen en igual concepto. Vamos ahora al tema de pago de impuestos anuales. Quiero comenzar con la normalidad y hablando nuevamente de ese antecedente que teníamos de presupuesto y bonos de pago. Los impuestos relacionados con la declaración de impuesto a la renta de personas naturales que vencen el día de mañana no han sufrido cambio alguno. Por el contrario, el pago y la fecha de pago se mantendrá y la forma y la disposición de realizar el pago se mantiene intacta. En el tema de la contribución única, ustedes recordarán que a propósito de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que fue publicada en Registro Oficial diciembre de 2019, se creó una contribución única y temporal
que debe ser pagada hasta el 31 de marzo, es decir, hasta el día de mañana, del año 2020 la primera cuota, del año 2021 la segunda y del año 2022 la tercera. Como ustedes recordarán, este impuesto o esta contribución única grava $1,000 a las ventas que realizaron las compañías en el año 2018, desde 1 millón hasta 5 millones. Grava $1,500 a las compañías que facturaron en ese año de 5 a 10 millones. Y grava $2,000 a las empresas que facturaron en el año 2018 más de 10 millones. Teniendo un par de consideraciones, por ejemplo, que este pago no sea superior al 25% del valor que fue pagado de impuesto a la renta en el año 2018. Y que este pago no es deducible de impuesto a la renta. Esto se mantiene. Bueno, existe un pequeño concepto ahí de diferimiento de pago, pero no a propósito de esta emergencia sanitaria. En la propia ley, el Servicio de Rentas Internas tenía la facultad de diferir hasta en 3 pagos, no hacerlo en 3 pagos. Era decisión individual unilateral del SRI luego de analizar el requerimiento de la compañía de poder diferir este pago hasta en 3 cuotas. Lo podía hacer en 2 o podía negar este nivel de contribución. ¿Qué es lo que había que hacer? Presentar la solicitud con los argumentos y antecedentes necesarios. Y bueno, hoy por hoy ya es tarde. Las compañías que lo han logrado, inclusive considerando que había un cierre también de operaciones del SRI, si lo hicieron por línea, a lo mejor espero que algunos hayan podido obtener este diferimiento de pago. Pero desde la ley y desde el tiempo que estamos viviendo de diferimiento por la emergencia sanitaria, esta contribución única se mantiene bajo el concepto original de pago. Segundo pago anual, pago de 15% de trabajadores. El pago del 15% de trabajadores igualmente, se basa en disposiciones del Ministerio Laboral, el cual el día martes 24 emitió un instructivo en el cual, entre ratificar la forma de cálculo, la forma de distribución, sustancialmente hace referencia a que este 15% de trabajadores deberá pagarse 15 días luego de la liquidación de utilidades. Y ratifica que la fecha de liquidación de utilidades para socios accionistas es el último día de marzo, es decir, el día de mañana. Y 15 días posterior a esto debe realizarse el pago de esta participación a trabajadores. Nosotros como compañía respetamos ciertos conceptos, escuchamos y respetamos ciertos conceptos que hemos escuchado en el mercado, que hacen referencia a que se ha dado un plazo adicional de 90 días. Sin embargo, leyendo en detalle lo que la resolución o la disposición o el instructivo del Ministerio Laboral en su artículo 8, disposiciones generales, menciona, hace referencia que por fuerza mayor o por caso fortuito, el registro del pago, entiéndase bien, el registro del pago en el ministerio o en el sistema del Ministerio del Trabajo, se lo puede realizar hasta en 90 días posterior a la fecha originalmente mencionada. No encontramos una disposición relacionada con el diferimiento del pago e inclusive hemos tenido acceso a comunicaciones públicas salidas de medios de comunicación que hacen referencia a manifestaciones por parte del Ministerio Laboral en el que indican que este 15% no puede tener diferimiento, ya que corresponde a ingresos y liquidaciones generadas en periodo anterior a la fecha de la crisis sanitaria. Por ende, no considera el organismo regulador ningún tema de plazo adicional para el pago. Nuevamente, para hacer un resumen rápido, declaración de impuesto a la renta a personas naturales, contribución única y pago de participación a trabajadores, no ha tenido en forma oficial ningún tipo de movilización o diferimiento de pago en cuanto a las fechas originalmente acordadas por los organismos reguladores. Yo no estoy mencionando si estoy de acuerdo o no. Estamos básicamente comentando cuáles serían las disposiciones actuales. En relación a la declaración de impuesto a las sociedades, a la renta de sociedades,
que debería vencer de acuerdo al 9º dígito del RUC en este mes de abril. Vamos más adelante a revisar, al igual que lo que mencionamos anteriormente, del tema del IVA de marzo, abril y mayo, existe un diferimiento de pago que lo vamos a ver a continuación. El día viernes, siendo reiterativo, el día viernes 27 de marzo del 2020, y lo tenemos adjunto a la presentación, el presidente de la República emite un decreto ejecutivo que sustancialmente hace referencia a las reformas tributarias temporales, que es lo que vamos a revisar a continuación, dentro del cual hace 2 acápites o 2 artículos de distribución en cuanto a retención mensual sobre ingresos. Dentro de este concepto de retención mensual sobre ingresos, les incluye a las entidades financieras que se encuentran bajo la sujeción y control de la Superintendencia de Bancos, es decir, a todos los bancos y entidades financieras, y también a las empresas privadas que prestan los servicios de telefonía móvil. ¿Qué distinción de impuestos hace al respecto? Hace referencia a que estas entidades deberán efectuarse retención mensual del 1.75 sobre el total de sus ingresos grabados obtenidos dentro de dicho mes. Es decir, por cada transacción que genera ingreso grabado de impuesto a la renta en estas compañías, deberán autorretenerse un 1.75 y enviarlo a pagar al servicio de rentas internas. Ya vamos a ver más adelante bajo el concepto de una retención que será utilizada al final del año como un anticipo del pago a la liquidación de impuesto a la renta que deberán realizarse al concluir el ejercicio fiscal 31 de diciembre del año 2020. Adicionalmente, incluye dentro de este concepto de retención adicional a empresas que se dedican o que tienen contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, mal conocidas como empresas petroleras y de servicios petroleros, no más mal conocidas, sino comúnmente conocidas como empresas de servicios y empresas petroleras. Y también grava este impuesto a las empresas de transporte de petróleo crudo. ¿Cuál es esta retención en condiciones similares a lo que mencionamos anteriormente? Deben retener el 1.50% de total generado durante el mes en mención. Y de aquí a futuro hasta que se termine o se haga algún cambio en esta ley. ¿Cuáles son las formas de retención? El comprobante bajo un comprobante de retención que será emitido por ellos mismos a nombre del propio agente de retención. Este valor retenido, como les comentaba hace un momento, se constituirá como un crédito tributario para la liquidación y pago de impuestos de dicho agente al final del periodo fiscal, en este ejemplo, mejor dicho, en este caso, al final del ejercicio fiscal terminado, que terminará el 31 de diciembre del 2020. Esta retención que va a ser realizada deberá ser declarada en forma mensual al Servicio de Rentas Internas, en formulario que entendemos ya lo emitirán, o será ocupado el formulario 103, que actualmente es de uso común, y será pagada al Servicio de Rentas Internas de acuerdo al 9º dígito del RUC. Esta es la primera parte relacionada con el Decreto Ejecutivo 1021, que les insisto fue emitido el 27 de marzo del año 2020. En la segunda parte de este decreto, hace referencia a regulaciones temporales y especiales para el pago de impuestos nacionales. Ese es el nombre y el título que da el segundo acápite del decreto. Primeramente comienza por definir cuáles son los sujetos pasivos o los sujetos que se han beneficiado o se beneficiarán de este concepto, en los cuales incluye a la microempresa, para la cual se considera a las compañías que tienen ingresos menos y hasta $300,000. Hace una pequeña referencia también a que estas microempresas son de 1 a 9 trabajadores, pero prevalecerá el concepto de los $300,000. También les incluye dentro de este beneficio como sujeto pasivo a las empresas domiciliadas tributariamente en Galápagos.
También incluye dentro de estos sujetos pasivos a las líneas aéreas, a las empresas del sector turístico, del sector de turismo, relacionados directamente con alojamientos y comidas. También incluye a compañías del sector agrícola y finalmente a exportadores habituales de bienes o quienes superen el 50% de sus ingresos a exportaciones de este tipo de bienes al exterior. Podrán pagar el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2019 estas compañías y el IVA de los valores que debieron haberse pagado en abril, mayo, junio y julio de forma diferida. Ya lo vamos a revisar a continuación. ¿Cuáles son los impuestos que están diferidos de carácter mensual? ¿Qué es lo que comentábamos en la lámina anterior relacionado con el IVA? Por eso le sectorizábamos o le diferenciábamos lo de febrero y lo de junio. ¿Qué es lo que dice la disposición del Servicio de Rentas Internas? Pongamos atención en este punto para que no exista confusión. Se incluye el IVA a pagar en los meses de abril, mayo y junio. ¿Cuáles son los IVAs que debemos pagar en abril, mayo y junio? En abril debemos pagar, como está entre paréntesis, los impuestos generados en marzo. En mayo los de abril y en junio los de mayo. ¿Y por qué es esto? Porque nuevamente insisto que los impuestos fueron generados, ¿no? Ya fueron pagados en este mes de marzo de acuerdo al 9º dígito del RUC. Es decir, lo que está generado y todo lo que se genere en este mes, en marzo, abril y mayo, que por ende, de acuerdo al 9º dígito del RUC, será pagado en el siguiente mes, entran en este concepto de diferimiento de la siguiente forma. El impuesto generado en el mes de marzo a pagarse en el mes de abril será diferido hasta en 6 pagos, de la siguiente forma. En abril, el 10% del valor total, en mayo el otro 10%, y en los 4 meses restantes siguientes, hasta el mes de septiembre, en cuotas equivalentes al 20% del valor generado en el mes de marzo a pagarse en el mes de abril. Y bajo esta misma metodología, los impuestos generados y a pagarse en mayo y a pagarse en el mes de junio. En la misma proporción, considerando en mayo 10% y junio en el 10% para los impuestos que deberían haberse pagado en mayo. Y la diferencia en 4 meses, considerando a partir del mes de julio sin sobrepasar los 6 meses considerados y definidos en la instrucción de Servicio de Rentas Internas. El no pago o mora de este impuesto al valor agregado en los meses y en las fechas que vamos a ver más adelante, no estarán exentos, es decir, pagarán mora si es que existe, pagarán recargo e intereses si existe una demora en los mencionados pagos. Este es el impuesto de carácter mensual. Ahora vamos a ver cuál es el impuesto de carácter anual relacionado con el impuesto a la renta de sociedades. Para los sujetos pasivos beneficiados por el decreto, en el decreto 1021, que es lo que comentábamos hace un momento, el pago exclusivamente para eso, el pago del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2019 deberá ser pagado de acuerdo al siguiente detalle. Vencía en el mes de abril, por ende, se me movió, perdón. Perdón. Considerando que el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2019 vencía, de acuerdo al 9º dígito del RUC, en abril, nos conmina a realizar el mismo pago. En abril, en 6 meses para adelante, el 10%, en mayo el 10%, y en los 4 meses restantes, el 20% hasta cumplir el 100% de la obligación generada con el impuesto a la renta por el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2019. El no pago o mora en este impuesto igualmente será sujeto de recargo de intereses y multas de ser el caso. ¿Cuáles son las fechas de pago
dentro de esos plazos de 6 meses. Igualmente, el Servicio de Rentas Internas para el IVA y para la retención en la fuente ha considerado estas fechas máximas de pago que inician el 10 de cada mes. El 10 de abril, el 10 de mayo, el 10 de junio, el 10 de julio, el 10 de agosto y el 10 de septiembre, en el caso de que sea el pago, en el caso de que sea el primer ejemplo, en el caso de que sea el pago del impuesto a la renta, perdón, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Es decir, si es que su RUC termina en número 1, se lo hará el pago el 10 de cada uno de los meses dentro de este plazo adicional de 10 días. Con la excepción de que si los contribuyentes se encuentran domiciliados en Galápagos, el pago será únicamente hasta el 28 de cada mes, como si su RUC terminara en 0 para todos y cada uno de los contribuyentes. Esta es la primera parte, que es lo que mencionábamos al inicio, relacionado con el tema de pagos. Como ustedes pueden ver, para hacer un resumen rápido, todos los impuestos de carácter anual y mensual se mantienen en concepto original en fechas de pago, excepto por el decreto 1021, el impuesto al valor agregado de marzo, abril y mayo, que se paga en abril, mayo y junio, el cual fue diferido a 6 meses, y anualmente también el que ha sido diferido en la misma proporción es el impuesto a la renta del año, por el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2019. Entramos a la segunda parte. Si usted tiene alguna consulta, insistimos lo que decía Diego al inicio. Por favor, escribirla en el chat para poder seguirla administrando y poder contestarle al final de la presentación. Vamos a la segunda parte que hace referencia a diferimientos de presentación. ¿Y qué decimos en el tema de diferimientos de presentación? Que esto no fue incluido ni ha habido cambios adicionales, excepto en la norma original que ya fue emanada en su momento. Suspensión de plazos y términos. Suspensión. ¿Cuál es el concepto de suspensión? El concepto de suspensión, más allá de lo legal, hace referencia a que en estos plazos se consideran tiempos inexistentes para las autoridades que se acogen a esta suspensión. Ejemplo puntual, servicio de rentas internas. En el tema de servicio de rentas internas, se entra en este periodo, proceso de suspensión, desde marzo 16 hasta marzo 31 de 2020, para procesos administrativos, tributarios y plazo de prescripción de acciones de cobro. Es decir, si alguna prescripción de cobro vencía el 17 de marzo, no existirá esa prescripción considerando que este periodo de tiempo de marzo 16 hasta 31 de 2020 fue inexistente y se reavivará o se reactivará esta prescripción a partir del primer día hábil posterior a este tiempo, es decir, el 1 de abril de 2020 para temas de servicio de rentas internas. En el caso de la SENAE, este periodo de suspensión parte de marzo 17 hasta marzo 31 de 2020 en procesos administrativos, tributarios, procesos administrativos tributarios bajo sustanciación y plazos de prescripción de acciones de cobro. Es decir, temas similares al tema mencionado anteriormente en servicio de rentas internas. También tenemos procesos y periodos de suspensión con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. ¿En qué? En procesos administrativos, coactivas, tributarios y de prescripción de acciones de cobro, desde marzo 16 hasta abril 16 del año 2020. Concepto de suspensión similar al ejemplo que habíamos puesto anteriormente. En el tema de Consejo Nacional de la Judicatura, Consejo Nacional de la Judicatura se ha sujetado al periodo mientras dure la emergencia sanitaria para presentaciones de demandas, contenciosos tributarios y los plazos en los que se sustancian los procesos judiciales ya iniciados. Temas importantes considerando que muchos o en su mayor parte requieren la presencia física de cada una de las partes. Aparte de suspensión, tenemos también el tema de ampliación y prórroga. Dentro de ampliación y prórroga también se ha ceñido el servicio de rentas internas de la Superintendencia de Compañías.
Servicio de rentas internas puntualmente en tema de presentación, ampliación y por prórroga, ha ampliado los plazos de presentación de anexos tributarios del mes de marzo y del mes de abril. Los ha movido hasta el mes de agosto del año 2020, de acuerdo al 9º dígito del grupo. Y un tema adicional importante en presentación es que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha dado una prórroga de 30 días hasta mayo 30 del 2020 para la presentación de estados financieros, balances auditados, informes administrativos, informes de comisarios y nómina de administradores. Es decir, la información que normalmente presentamos hasta el último día de abril, la superintendencia, considerando todo este tiempo de teletrabajo o no trabajo físico, ha prorrogado 30 días adicionales. Presentación de valores. Estamos escuchando mucho en el medio de considerando esta prórroga, las compañías consideran que esta prórroga por anticipado y sin medida adicional o disposición plena también genera una prórroga en el pago del impuesto a la renta al servicio de rentas internas. Recuerden que existe una disposición puntual en cuanto a este diferimiento, que no está relacionada con la presentación a la Superintendencia de Compañías. ¿Qué no ha prorrogado la Superintendencia de Compañías? Es la celebración de juntas de socios y accionistas, la cual, de acuerdo a normativa original, vence el 30 de marzo del año 2020. Se amplía también hasta el último día de abril el plazo para actualizar el manual de prevención de lavado de activos. Como ustedes saben, no necesariamente es algo que se debe enviar, pero es algo que debemos cumplir hasta determinada fecha y la debemos mantener dentro de nuestros registros. Revisando nuevamente el concepto, existen dos temas en el tema de diferimiento en plazos: suspensión de plazos y términos y ampliaciones y prórrogas. Suspensión de plazos y términos son periodos muertos inexistentes, los cuales, insisto, más al tema legal, son momentos y tiempos que no son aplicables para ningún tema de vencimiento de plazos ni de términos. Por ende, lo que se hace es incontarlos y comenzar a funcionar a partir de su vencimiento, que es el ejemplo que les ponía, que si es que el servicio de rentas internas tiene un plazo de acción de cobro el 16 de marzo, no da por vencimiento ahí porque está suspendida esa fecha y se alargaría hasta el primer día hábil luego del último día que se suspendió esta medida. Es decir, hasta el primer día de abril del año 2020. Del 17 de marzo se pasaría hasta esa fecha. Adicionalmente, tenemos dentro de la presentación, tenemos de forma adjunta cada una de las resoluciones que hacen referencia a lo que hemos revisado en cuanto a fechas de vencimiento y a fechas de las resoluciones emitidas, incluido la última, que es la del decreto 1021 de marzo 27 del año 2020. No puedo terminar la presentación sin antes, porque uno de los títulos que nosotros hacíamos referencia no era una solución, porque ahorita dentro de lo que está sucediendo, no sé si alguien en realidad tenga la solución. Estamos viviendo una economía de posguerra, creo que sin temor a equivocarme, luego de la recesión que hubo en Estados Unidos y en el mundo, y temas como Segunda Guerra Mundial, probablemente nosotros somos la generación actual que estamos viviendo uno de los impactos más altos a nivel de economía y todo lo que esto deriva: seguridad social, seguridad física. Y definitivamente lo que nosotros aspiramos y esperamos es que cada uno de nosotros pueda salir mejor librado dentro de esta guerra, como lo ha llamado los organismos oficiales. Consideramos, como parte de un criterio muy particular nuestro, que es momento, sin lugar a duda, de poner el hombro y colaborar con esta necesidad, que un valor mal contado, no por falta de capacidad, sino por falta de decisión final, que Mauricio Pozo lo comentaba hace no mucho. Él hablaba de cerca de 5.000 millones de dólares para poder inyectar la economía, para mantener un nivel que ya veníamos teniendo. No estamos hablando de
resurgir, ni mucho menos, sino mantener ciertos temas que ya estábamos viviendo. El presidente ayer decía que no hay espacio para divergencias, hay que priorizar el interés común por la vida, lo cual sin lugar a duda nosotros aplaudimos, ya que ese es el argumento que debe haber. Pero para eso y para poder preservar este interés común por la vida, no podemos olvidar que lo que deberíamos de privilegiar en este momento es el pago de los salarios de nuestros empleados, de cada uno de los que somos parte de esta economía activa. Vemos algunas medidas por parte del gobierno, como esta de gravar el impuesto a cierto tipo de sectores. Nosotros particularmente consideramos que este impuesto no debería ser tan sectorizado, solamente incluyendo a ese tipo de compañías. Debería probablemente realizarse a todos los grandes contribuyentes. Puede escucharse esto un poco drástico, pero que consideramos que hoy es el momento de realizar cierto tipo de cambios sin miedo, cierto tipo de cambios que deben solamente a pensar en el futuro y por lo menos en el plazo, en el mediano plazo de toda la sociedad. Los impuestos deben estar grabados desde nuestro punto de vista a grandes contribuyentes, a grandes cadenas y no deben ser considerados como un anticipo a ser devengado con el impuesto a la renta del año. Deben ser impuestos cargados directamente como costo y gasto. Sí, como deducibles, no como la contribución. Sí, como deducibles de impuesto a la renta, pero no como crédito fiscal de impuesto a la renta, para que ayuden a fomentar este fondo que estamos queriendo formar como Estado, como país. Creemos que todos debemos colaborar también con el pago a un impuesto al patrimonio. Recuerden que la obligatoriedad de presentar este impuesto al patrimonio ya existe. Está basado en sociedad conyugal en aproximadamente $450,000. Debería plantearse un impuesto gradual a partir de los $500,000, quién sabe, en el cual este valor debería ser afectado con un porcentaje de colaboración para poder revivir y reanimar la economía. También en su momento ya se habló y de hecho ya se está aplicando el pago a los empleados públicos de aportar con días de trabajo. Estos aportes también deberían ser dados por parte de la empresa privada. Adicionalmente, es nuestra opinión que considerando lo que estamos sucediendo, se debería gravar probablemente un impuesto adicional a los dividendos que sean retirados tanto localmente como al exterior, ya que creo que hoy por hoy los empresarios deben y debemos aportar más a la economía nacional. ¿Y cómo aportar? No sacar estos dividendos, reinvertirlos en la propia economía individual de cada compañía y en la economía global. ¿Cómo sacar un dividendo y luego acogerse probablemente a un diferimiento que no existe o querer un diferimiento en el pago de 15% de trabajadores? ¿Cómo querer sacar o distribuirse un dividendo si tenemos que cubrir salarios? ¿Cómo sacar un dividendo si tenemos que pagar diferido, sí, pero pagar impuesto a la renta? Más que demos ni podemos cuestionar la forma en la cual fue generado ese ingreso. Por el contrario, consideramos que ese ingreso fue generado dentro de las buenas leyes del mercado, bajo la buena competencia local. Pero sí consideramos que hoy por hoy ese dinero cuando menos debe reinvertirse. Consideramos finalmente también que es, entre algunas cosas, no finalmente, para algunos comentarios que estamos poniendo, consideramos que hoy es el día de reinaugurar el concepto de primero lo nuestro. El probablemente incrementar a ciertos productos de suntuarios y algo un poco más abajo de suntuarios con barreras de entrada a estas importaciones para incentivar este concepto, insisto, de primero lo nuestro. Consumamos lo que hemos hecho aquí, lo que estamos fabricando localmente. Comamos esa manzana de a lo mejor no gran presencia como podría ser una manzana importada, pero consideremos que esa manzana y ese producto local tiene por detrás muchas familias y muchos empleos necesarios para revitalizar la economía nacional. Y eso no es algo nuevo, no es algo que le estamos proponiendo como invención. Ojalá se nos hubiera ocurrido primero, pero es algo que ya lo están viviendo otros países, porque tenemos primero que sobrevivir internamente para luego nuevamente intentar conquistar el mundo.
Perdón. Estas son algunas de las ideas que nosotros combinamos a que sean consideradas dentro de la situación actual, que es una situación que realmente hace referencia a guerra y económicamente posteriormente a posguerra. No podemos dejar de alentarnos y de pensar en sociedades como la japonesa, como otras que subsistieron luego de grandes hecatombes mundiales. No puedo dejar de pensar ahora que leía como Londres, los ciudadanos de Londres planificaban en los búnker, planificaban su nueva ciudad, planificaban qué es lo que van a hacer cuando salgan de esta cuarentena, cuando vuelvan a ver esa luz nublada de posguerra y volver a reconstruir este país. Este país que tanto nos anhela como ecuatorianos, no solamente sin querer ser un motivador, ni mucho menos les invito a que pensemos todos en proporción de cuánto verdaderamente debemos apoyar. Probablemente debemos evitar el pensar cuánto nos va a condonar el gobierno en el pago de impuestos. Yo creo que es un momento de pensar en cuánto debemos apoyar y cuánto debemos dar para probablemente esa gente que como decía el gobierno, gente desobediente de Guayaquil que no entiende quedarse en casa. Probablemente no sea desobediente, probablemente salen a buscar ese dólar diario que les permitía poder alimentar a sus hijos. Yo comentaba con alguien qué diferente debe ser tener una cuarentena en, no quiero dar barrios, a tener una cuarentena en un cuarto con tus hijos con hambre. Yo creo que es el momento en que el país debe volcarse internamente a saber y darse cuenta verdaderamente qué es lo que debemos apoyar. Probablemente dejar una camiseta política sin pensar quién va a llegar a ser el nuevo presidente, sino quiénes vamos a ser los ciudadanos que mañana tengamos que contar a nuestros nietos, a la gente que viene con nosotros, todo lo que nos tocó vivir y todo lo que tuvimos que hacer para continuar subsistiendo. No quiero comentar nada más porque no quiero pasar por un romántico ni por un desapercibido. Quiero comentar en términos tributarios que es mi obligación, que hoy es el momento de apoyar. Muchos dirán no tenemos caja. Sí, es verdad, no tenemos caja. No todos tenemos caja. Hagamos que nuestra economía no se paralice. Si no podemos pagar el 100%, colaboremos con pagar una parte. Que la economía siga fluctuando. Que ese 50, ese 70, ese 80% que estás pagando tu cartera, mañana va a regresar nuevamente a tu negocio. Yo solamente les invito a pensar eso. No reclamo al gobierno. Simplemente ponemos estas consideraciones sobre la mesa y esperamos que realmente las puedan tomar en cuenta. Que los grandes contribuyentes que generaron bien su dinero, que pagaron bien a sus trabajadores, hoy es el momento, al igual que todos nosotros en la proporción, de colaborar para que esta economía siga funcionando, porque no nos podemos replegar, tomar nuestras cosas e irnos a dónde, a otro planeta, porque todo el mundo está afectado. Es eso con lo que quiero concluir. Muchísimas gracias, Mi Freddy. Te estimado Diego, agradezco muchísimo. agradecerles solo para terminar y siempre para decirles que nosotros estamos abiertos en nuestras redes sociales, en nuestro tiempo, para poder conversar con ustedes, para poder orientarlos en lo que a nosotros nos corresponde y pedirle más ya que seamos todos o no creyentes, pedirle a Dios que esto pase pronto y que todos salgamos libres, bien librados de este tema, no sin rasguños, porque vamos a ir golpeados. Es eso, mi querido Diego. No quiero nada más que decirles de Gracias, eso. Me Freddy. siento Te privilegiado agradezco por tu tiempo muchísimo. que me has ofrecido hoy, No, más ¿sí? bien te agradezco Para poder muchísimo y más seguir. bien, Freddy, como habíamos acordado, me gustaría igual, si podíamos atender algunas de las preguntas, recordarles a todos los socios, amigos que nos acompañan, primero reiterarles nuestro agradecimiento por haberse conectado, a Freddy, a ti por tu presentación. Creo que en estos momentos de incertidumbre es muy importante escuchar a gente como tú que conoce del tema y es experto en temas tributarios para saber cómo actuar, primero bajo la ley y además de eso, como tú bien decías, aportando en lo que más podamos, más allá de lo que nos exige la ley en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Así que para proceder con las preguntas, les reitero a todos nuestros socios y amigos que estamos utilizando el chat. Pueden hacerlo a través del chat o del link de preguntas y respuestas, que también veo algunas que se han formulado por este medio.
Alejandra Moya, nuestra oficial comercial, quien está también con nosotros conectado a través del link de Cámara Ecuatoriano-Británica, va a dar lectura a la mayoría de ellas o tratando de consolidar eh, las que estén similares para que Freddy nos pueda apoyar respondiendo. Por favor, Ale, que nos ayudes con esto. Claro que sí, buenos días con todos. Freddy, la primera pregunta que tenemos es de Santiago Briones y es, ¿usted sabe algo acerca de los préstamos quirografarios emergentes? Soy afiliado, pero creo que no es para todos. Freddy tiene el micrófono desactivado. Mil disculpas. Sí, bueno, el día de ayer salió inclusive publicado en la prensa que el BIES entregó 8,5 millones en 12.545 préstamos quirografarios emergentes desde el pasado lunes 23 de marzo hasta el 27. Pero asimismo, de lo que tenemos entendido, el BIES está habilitando y está generando nuevos valores. Puede ser que yo esté equivocado en este monto, pero el presidente hablaba de cerca de 100 millones de dólares orientados a generar diferente tipo de préstamos emergentes y otro tipo de préstamos relacionados. El fondo que yo comentaba hace un momento es uno de los fondos que deberá ser reorientado desde el gobierno nacional para atender a todo este tipo de créditos orientados, insisto, para poder dar un nuevo giro a la economía. Tenemos que reinventar este país y reinventarlo sin estos fondos, sin estos préstamos subordinados, no va a ser posible. Perfecto. Voy a continuar con la segunda pregunta y es de Verónica. Están dando prórrogas de pago a ciertas empresas para poder diferir hasta 6 meses y entre esas están las microempresas. Su pregunta es si una empresa grande no puede diferir sus impuestos, sino que tendría que pagar en un solo pago. Dentro de lo que acabamos de revisar este momento, lo estoy poniendo nuevamente en la pantalla, efectivamente es así. O sea, los únicos sujetos pasivos que han sido considerados dentro de este decreto son las microempresas, las domiciliadas en Galápagos y todas las que están identificadas aquí. Yo creo nuevamente que ahorita lastimosamente no hay cómo hacerlo físicamente, pero también estoy convencido de que habrá cierto tipo de empresas que no necesariamente califican dentro de estos esquemas que necesitarán ese financiamiento. Es por eso que yo lo que hablaba hace un momento, el privilegio que debería tener en el flujo de caja de las compañías debería ser la parte de salario, porque además de que beneficia directa e indirectamente al SRI, beneficia a la economía en general. Un criterio muy particular mío es que esta segmentación, como lo decía al inicio, es muy particular. En el caso de lo que sucedió con los desastres naturales, había como focalizar. Había daños colaterales, Quito, Guayaquil y todas las demás provincias, pero en este caso no. El daño es global, el daño es general. Considero que este tipo de medidas deberían estar orientadas a todas las empresas. Los impuestos tienen por propósito redistribuir el ingreso y es por eso que hemos colaborado en términos normales de esta distribución. Creo que hoy el gobierno lo que tiene que hacer es lo contrario. Sí, de redistribuir, pero permitir respiro para que se pueda cubrir otro tipo de cosas como son la parte de salarios. Priorizar el interés común por la vida, que es lo que decía el presidente. Perfecto, muchísimas gracias, Freddy. La siguiente pregunta que tenemos es de Karina Flores. Dice, buenos días, es decir, la contribución única que vence mañana no puede ser diferida en 3 cuotas vía online. Yo no sé, nosotros hemos tenido algunos clientes, algunas compañías que lograron hacer ese diferimiento online hasta el día viernes. Yo no sé si hasta ahora, bueno, en ley deberían permitirlo hasta ahora. Yo no sé qué tipo de resultado sea si usted lo hace hoy, que falta un día para vencer. Entendería que legalmente sí le pueden dar ese diferimiento. Que le insisto, esto no es parte del diferimiento por la crisis sanitaria. Esto viene desde diciembre por la ley de simplicidad. Está en su derecho. Yo de usted lo intentara. No sé, creo que es un poco tarde, ¿no? Pero bueno, en ley usted tiene su derecho. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿el pago de IVA a 6 meses se da de manera automática? Yo leí esa pregunta. El antecedente de todo esto es que, excepto en estos puntos, la ley no ha cambiado. O sea,
todo, y es más, el Servicio de Rentas Internas lo que combina, y el gobierno en general lo que combina, y la ley laboral lo que combina, es a que utilicemos el teletrabajo y todos los medios digitales para poder gestionar. Entonces, desde el punto de vista de esta gestión, el Servicio de Rentas Internas, sin lugar a duda, gestionará el pago todo en línea. Sería absurdo que no lo haga, ¿no? Perfecto. Listo. La siguiente pregunta es de Freddy Araujo y dice, ¿solo es para las empresas que están indicadas en el párrafo 1 de la disposición? Sí, señor, es justo lo que comentábamos, Freddy. Sí, aquí está nuevamente. Sí, eso es excluyente. O si quieres ver desde el punto de vista legal, es incluyente únicamente a estas compañías. Es considerado únicamente para estas empresas, nada más. Perfecto. Siguiente pregunta de María Isabel. ¿Qué sucede con las personas naturales obligadas a llevar contabilidad que no poseen un ingreso? Sí, nuevamente lo que comentaba hace un momento. Todo se mantiene en los conceptos similares anteriores. Como se actuaba antes, de la misma forma se actúa hoy. Perfecto. Estimado Freddy, ¿nos puede repetir la definición de suspensión de Agustín Jacome? ¿Sabes qué? Sí vi esa pregunta y es por eso que repetí el concepto de suspensión. Es un periodo inexistente sobre el cual no se lo debe considerar dentro del calendario. Tomen su calendario y táchenlo. Y si tenían un vencimiento dentro de eso, muévalo al primer día hábil posterior, dependiendo cuál de estos sea el que corresponde a la acción. O al vencimiento, a la priorización, o a la fecha de pago, o lo que sea. Ese tiempo, bórrenlo del calendario. Perdón por lo doméstico de explicación, pero eso es en realidad lo que sucede. Se borró del calendario. Perfecto. La siguiente pregunta es de Rocío Aguirre. Si el SRI ha iniciado un proceso de determinación a una compañía y el plazo para entregar la información fue de 10 días a partir del 11 de marzo, vencería el 9 de abril, ¿es correcto? Sí, no tengo para calcular, pero sí deben ser días a término. Y usted lo que debería hacer es, si es que vence dentro de ese periodo de suspensión, volverlo a contar desde el primer día hábil que se termina esta suspensión. Y perfecto. La segunda pregunta, igual de Rocío Aguirre, es la ampliación de plazo de los anexos no aplicó para el ATS de enero que se debió presentar en marzo de 2020. No, los ATS son solamente marzo y abril y se debe presentar hasta agosto del 2020. Perfecto. Tengo otra pregunta de Verónica. ¿En cuánto van a incrementar los impuestos de aranceles? A ver, ojo, yo no, la última lámina nuevamente es un criterio, una posición nuestra, considerando que a lo que les hemos invitado es a poder revisar cuáles son las reformas, pero también nos hemos comprometido dentro de esto a poner sobre la mesa cierto tipo de consideraciones. Dentro de la consideración que nosotros poníamos con responsabilidad de quien les habla, es que consideramos, nuevamente valga la redundancia, que es necesario pensar en lo nuestro para poder reactivar nuestra economía. ¿Y cómo se piensa en lo nuestro? Evitando que cierto tipo de productos, no hablo de productos que sean necesarios para que la economía se siga moviendo, sino cierto tipo de productos sean incrementados en aranceles, en barreras arancelarias, barreras de entrada, perdón, en general, como salvaguardas que ya hubo en su momento. Recordemos algo que sí es empírico dentro de nuestra realidad. Nosotros no podemos devaluar moneda, entonces tenemos que compensar de alguna forma. Uy, qué raro, se me está escuchando como alguna vez decía alguien en el gobierno anterior que yo no estuve muy de acuerdo en la mayor parte de cosas. Pero de todas maneras es momento de cuidar lo nuestro, sin lugar a dudas. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente propuesta y más bien reconocimiento es de Marcelo Freire, quien dice sincero reconocimiento por exponer criterios imparciales y técnicos. Consulta. El impacto económico, menos recursos que representa para el Ecuador la aplicación de la normativa de precios de transferencia en la liquidación de impuesto a la renta, ¿podría ser analizado para eliminarlo? Es decir, no considerarlo como opción para la liquidación de impuesto a la renta. Primeramente, mi querido Marcelo, qué bueno que estés aquí. Te agradezco mucho por tus amables comentarios. En el tema de precios de transferencia, que no me quisiera encasillar solo en eso, yo creo que todo tipo de impuestos debe ser analizado nuevamente sobre la perspectiva del bien común.
Nuevamente insisto, vamos a entrar en una economía post toda esta debacle que ha existido. Entonces, debemos sentarnos a pensar de los dos lados del escritorio. La autoridad no puede pensar solamente en recaudar hoy. Debe pensar, sí, en recaudar, en pedir. A lo mejor debemos cambiar inclusive el concepto de impuesto. El impuesto es muy duro. Yo creo que debemos pensar en cómo debemos colaborar para que el Estado, que por leyes del administrador, piense y elimine y mejore, sofistifique cierto tipo de contribuciones para el bien nacional. Pienso que el tema de precios de transferencia podría ser utilizado, considerando lo que decía también anteriormente, para no exacerbar el poder llevar cierto tipo de utilidades fuera del país. Hay que dejarlas aquí, para que aquí las podamos reinvertir. Eso es, mi querido Marcelo, lo que te puedo comentar respecto al punto. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Freddy Araujo. Dice, si yo declaré y no pagué el impuesto único por recursos, ¿puedo hacer el proceso de facilidades de pago por deuda en firme? Bueno, el hecho de no haber pagado en la fecha es que todavía no vence el plazo. El hecho de no pagar el impuesto, la contribución, le va a generar intereses y multas. Facilidades de pago, estoy convencido de que siempre va a haber. Lo que necesitamos ahora es ingresos del erario nacional, necesita ingresos, habrá que acercarse al SRI y ellos harán un análisis y seguro que con intereses y multas porque es su obligación inclusive, van a procurar realizar ese pago. Lo que no habrá jamás del diferimiento del pago es cuando no hemos pagado, y hay que tener mucho cuidado en eso, cuidado nos confundamos, es el haber hecho una retención en la fuente de un tercero y no pagarlo. Ahí no se puede pedir diferimientos ni mucho menos. ¿Por qué? Porque ese dinero no es nuestro, es del Estado. Es del contribuyente al cual nosotros, mal dicho en español, le dimos reteniendo y nuestra obligación es trasladarlo al Estado. La siguiente que tengo es para Marcelo Peralta Villanueva. Perdón, pero los ATS se los debe presentar desde septiembre y fue un decreto que se le hizo en febrero mismo. Si se puede aclarar con ese tema, por favor, Fred. Si nosotros en el tema de los ATS sustancialmente nos posicionamos en lo que les habíamos mencionado hace un momento. En la ampliación de prórroga, sí. Y está adjunta la liquidación, la resolución. Los anexos tributarios correspondan a marzo y abril, se podrán presentar hasta agosto. Eso es lo que existe de cambios en la ley, todo lo demás se mantiene tal cual. Y si hay alguna resolución adicional que no me niego, la hemos revisado en detalle, pero si hay alguna adicional, con mucho gusto y mejor, muchas gracias para enriquecer la presentación, si me la puedes enviar por mail. Pero, insisto, nuevamente hemos revisado todo y hasta ahora está esto. Y lo anterior se mantiene tal cual. Perfecto. Otra pregunta de Santiago. ¿De qué manera puedo diferir el pago de impuesto a la renta si mi empresa no pertenece a ninguno de los sectores que tienen la ampliación? Bueno, lo mismo que ha sucedido siempre, ¿no? O sea, lo que ustedes deberían hacer es acercarse al servicio de rentas internas, que espero que hasta eso ya podamos salir hasta abril, y pedir un diferimiento de pago, una forma de pago que eso no es nuevo, o sea, eso es algo existente y es un derecho y una obligación por cada una de las partes en poder concederlo. Habrá que haber un análisis relacionado con la situación, que yo imagino que argumentos existen varios, y yo entiendo, bajo el concepto de intereses y multas, no habrá una razón, entiendo, insisto, en términos generales, no habrá una razón para que no existe ese diferimiento, esa facilidades de pago, perdón. Perfecto. Una de las últimas que tengo es igual de Marcelo Freire, que me dice, ¿una sociedad civil comercial se la considera en función de su tamaño o ingresos como microempresa? Es decir, ¿se aplica para este tipo de sociedades? Bueno, el concepto de una sociedad civil y comercial sustancialmente está fuera del control de la superintendencia. Para un tema de servicio de rentas internas se consideraría bajo los $300,000. Ahí viene un tanto complejo el tema de los empleados, pero por experiencia propia, siempre para el servicio de rentas internas, independientemente que esté o no bajo el control de la superintendencia, para el servicio de rentas internas es un existente. Y esta ley hace referencia a las microempresas. Seguramente esta sociedad civil y comercial debe tener RUC, y al estar RUC está empadronado bajo el servicio de rentas y debería aplicarse, si es que cumple estos requisitos, a un sujeto pasivo para el SRI.
Perfecto. La pregunta de Santiago Arteaga, ¿hay que registrar dicho gasto completamente cada año o el 100% en el 2019? Perdón, ¿de qué gasto, Santiago? No tengo Ah, debe ser de la contribución. de la contribución única. Ujú. Bueno, este es un tema que va mucho más allá de lo que estamos charlando. Es un tema un poco más contable. Nuestra perspectiva y nuestra posición como firma de auditoría, considerando los principios contables, es la siguiente. Los costos y gastos se registran cuando se conocen. Los, esta contribución, considerando que ya fue conocida en el año 2019, nuestra posición es que debe ser considerada en su 100% en el año 2019 el gasto de la contribución de los 3 años siguientes. Para nosotros no es una posición registrarlo cada uno de los años. ¿Por qué? Insisto nuevamente, perdón, que es una consideración contable. La contabilidad se basa en el devengado, no en la caja. Entonces no podemos registrar un gasto cuando lo paguemos. No, no, no. El Servicio de Rentas Internas pudo haber dicho, este gasto se lo calculará sobre la base de los siguientes 20 años. Entonces no podemos registrar un gasto cada año. El gasto se lo conoce hoy y para nosotros nos seguimos manteniendo en que el gasto es un gasto de este año. El Servicio de Rentas Internas no tiene posición respecto a esto. ¿Por qué? Porque el Servicio de Rentas Internas básicamente te dijo este gasto no es deducible. Por ende, para mí, como lo registro es un tema tuyo. Sin embargo, lo que podría generar afectación es en el pago del 15% a trabajadores, dependiendo cuál sea la compañía. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos, Freddy, es igual de Freddy Araujo. Cuando hablan del sector agrícola, ¿se puede considerar a las industrias que trabajan con la MP derivada de este sector? Yo entendería que sí. Yo no soy organismo oficial, probablemente habría que hacer una consulta para puntualizar o probablemente, como siempre, deberá existir un reglamento en el cual puntualice. Pero yo de inicio considero que sí, porque lo que hemos estado hablando son de sectores. Y el sector es eso, es un sector que tiene industrias que aplican directamente al concepto original, pero tienen colaterales que apoyan a que ese sector pueda convertirse en tal sector. Perfecto. Hemos terminado con las preguntas, Freddy. Muchísimas gracias a Freddy y a todas las personas que participaron en las preguntas. Muchas gracias y yo siempre para servirles con muchísimo gusto. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Freddy. Te agradecemos muchísimo a todos nuestros socios y amigos. Gracias por haberse conectado. Síganse cuidando. Lo más importante por ahora es la salud. Esperemos hasta la próxima semana podamos empezar a reactivar todo. Gracias, Freddy, por todas las recomendaciones y por toda la información relacionada a temas tributarios. Les esperamos en los próximos webinars que tenemos organizados. Estaremos enviando la información correspondiente a todos. Muy amables y muchas gracias, Freddy. Un placer.